Buenas tardes chicos, entonces una vez que hemos realizado o hemos revisado los videos, vamos a continuar con la clase iniciando en el vocabulario. En esta ocasión vamos a trabajar preposition of place, que son preposiciones de lugar, ¿no es cierto? Nos indican dónde está ubicado algún objeto, una persona, cualquier cosa a la que nosotros nos refiramos en relación a otro objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos behind, in front of, next to, estas ya vimos, ¿no? Between, near, above, below. Below en el video también nos decía under, que es lo mismo, ¿no? In, on. Entonces vamos acá al siguiente cuadrito donde ya tenemos con el significado. On quiere decir sobre, on the box. Sobre la caja, ¿no es cierto? On the box. Cuando está así, mire. Sobre. Luego tenemos el siguiente, nos dice in, dentro de. Cuando está el objeto dentro de, ¿no es cierto? Dentro de una caja, dentro del lugar al que nos refiramos. Por ejemplo, in the box, decía, ¿no es cierto? En la caja, dentro de la caja. Ahora tenemos el siguiente que dice above, over. Los dos significa encima de. Entonces, como ustedes pueden observar el dibujito, no está cerquita, ¿no es cierto? Es decir, no está sobre, sino está más arribita, o sea, está above, over, encima de. Tenemos el siguiente que es under the box, debajo de. Entonces aquí también tenemos under. Aquí tenemos below, que es lo mismo, under the box, debajo de la caja, debajo, chicos, debajo. Tenemos aquí in front of, delante de, aquí tenemos in front of the box, delante de la caja. Tenemos también beside, near y next to, beside, que quiere decir al lado de, near, cerca de, next to, junto a. Sí, entonces tenemos aquí next to, near, que está un poquito alejada, pero está. Quiere decir cerca de, near the box, next to the box, quiere decir a continuación, ¿no es cierto? Y también tenemos beside, al lado de, al lado de. Tenemos la siguiente que es between the boxes, entre las cajas. Y tenemos aquí el ejemplo, mire, between the boxes. Tenemos también otra palabra que es among the boxes, que quiere decir, esta between quiere decir entre dos, y among quiere decir entre varias, entre muchas, ¿sí observa? Entonces vamos a hacer un No, repaso. Licen, ya se observó. ¿Sí? Ya, vamos a hacer otro repasito de este vocabulario. Tenemos behind, que es detrás de la caja, in front of, enfrente de, next to, junto a, between, entre dos objetos, entre dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos near, que quiere decir cerca de, en este caso, cerca de la caja, near the box. Tenemos above, que quiere decir encima de. También podemos utilizar la palabra over, above the box. Tenemos below, que quiere decir debajo. También podemos utilizar la palabra under the box, under, que quiere decir igual debajo de, below, debajo de, under, debajo de. Tenemos in, que quiere decir dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro de la caja, etcétera, ¿no? Dentro de. Tenemos on, que quiere decir sobre
sobre la caja. En este caso, como usted puede observar el ejemplo on the box. Y tenemos una palabra que tenemos extra que es among, que quiere decir entre varios, ¿no es cierto? Entre varios. Muy bien, entonces estas son las preposiciones del lugar, preposition of place. Entonces, para que ustedes tengan claro, con estas preposiciones vamos a trabajar más adelante oraciones. Para eso también vamos a conocer there is y there are. ¿Sí? También vamos a conocer con la estructura. There is significa ahí hay, ¿no es cierto? O hay. Y lo utilizamos para indicar la existencia o la no existencia de algo, ¿sí? Para decir que sí hay o que no hay. Como usted, por ejemplo, le pregunta a su mamá si es que hay azúcar, entonces usted le dice si hay o no hay, ¿no es cierto? There is o there isn't, no hay. There is, sí hay, y there isn't, no hay, ¿no es cierto? Entonces, para realizar de la misma forma, esta tiene una gramática en la cual encontramos la estructura de la oración afirmativa, la negativa, la pregunta. En cuanto a la pregunta, tenemos dos clases, ¿no es cierto? La yes, no question y la WH questions. Entonces, tenemos en la oración afirmativa, utilizamos there y con el verbo to be is o el are, ¿no es cierto? Cuando tenemos con is, estamos indicando algún objeto o un sustantivo en singular, es decir, uno solo, ¿no es cierto? En cambio, cuando tenemos are, ya estamos indicando plural, ya de dos en adelante. Y también nos indica aquí la estructura de los sustantivos incontables. Pero bueno, esta no le vamos a tratar, simplemente en singular y en plural. ¿Listo? Entonces tenemos los ejemplos también en afirmativo. Por ejemplo, nos dice, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio, ¿no es cierto? Cuando nos dice on, sobreentendemos que está sobre, porque on significaba sobre, ¿no es cierto? Entonces continuamos. There are más el plural noun. Noun quiere decir sustantivo. Entonces nos dice que vamos a utilizar el there are y un sustantivo en plural. Entonces tenemos el ejemplo. There are books on the desk. Hay libros sobre el escritorio, ¿no es cierto? Porque on significa sobre. Ya, en cambio vamos a la negativa. Para la negativa tenemos que utilizar de la misma forma there. En este espacio observemos que el there utilizamos tanto para el singular como para el plural, ¿no es cierto? La palabra there. Ya, el verbo to be está en negativo y estamos utilizando la contracción. Ustedes ya saben, chicos, la contracción there isn't, que quiere decir there is not, ¿no es cierto? There aren't, que también quiere decir there are not. Y en los ejemplos tenemos there isn't a pen on the table, que quiere decir allí no hay un esfero en la mesa, ¿no es cierto? En la mesa. Y en el plural nos dice there aren't any pens here. Entonces here significa aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí dice no hay ningunos esferos aquí. No hay ningunos esferos aquí. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, para que sea la oración negativa únicamente aumentamos not, ¿no es cierto? El not va después del verbo to be y en este caso lo estamos haciendo contracción. There isn't, there aren't. Ahora abajito tenemos el ejemplo de las yes no questions.
en el cual nos dice, primero está ubicada una oración afirmativa, porque usted sabe que para realizar una yes no question únicamente lo que hacemos es pasar el verbo to be al inicio y lo demás va todo normal, ¿no es cierto? El verbo to be más la palabra there y todo lo demás del complemento, ¿sí? Entonces la oración afirmativa dice, there is a cat on the chair. Dice, hay un gato en la silla. Y para la pregunta nos dice, is there a cat on the chair? Sí, entonces, ¿qué pasamos? Primero el verbo to be al inicio y luego lo demás, todo va igual, ¿no es cierto? De la misma forma en plural. Dice, are there cats on the sofa? Dice, ¿hay gatos en el sofá? Ya, entonces usted sabe que la respuesta la utilizamos en respuesta corta y respondemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, is there a cat on the chair? Entonces, aquí solo puedo responder yes. Utilizo la palabra there, is. Y si es negativa, ¿qué pongo? No, there isn't. Con la contracción. La respuesta facilita, ¿no es cierto? Y en la plural, de la misma forma. Si es afirmativa, yes. Yes, there are. Y si es negativa, no, there aren't. ¿Ya? Entonces, esto es todo, chicos, en cuanto a la estructura. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Nos dice aquí how many. How many significa cuántos. ¿Sí? Significa cuántos. Entonces la estructura nos dice que va la palabra, la frase how many, cuántos, más el plural noun, un sustantivo en plural, y más are there, el verbo to be y la palabra there. Entonces nos dice ahí, how many students are there in your class? Nos está preguntando, ¿cuántos estudiantes hay en tu clase? Y la siguiente nos dice, how many days are there in February? Nos está preguntando, ¿cuántos días hay en febrero? Entonces, there is y there are significa hay, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ¿cómo respondemos en esta parte? Dice, how many students are there in your class? Digamos que hay 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo respondo? There are 20 students in my class. Porque me preguntó cuántos estudiantes hay en tu clase, ¿no es cierto? Ahora la otra pregunta me dice, how many days are there in February? Generalmente tenemos 28 días, entonces yo respondo, there are 28 days in February. ¿Ya? Entonces, eso sería todo acerca de la estructura y a continuación vamos a trabajar unos pequeños ejemplos. Ya, a ver, esto vamos a ver. The clock is está sobre. ¿Cuál sería sobre? O está en mejor pongámosle. Porque está en la pared, ¿no es cierto? O sobre. Sobre la pared. Espérenme, voy a coger el cuadrito de texto.
Ya, entonces vamos a decir que está sobre la pared. In, no podemos escoger on, puede ser, ¿no? On, pongamos. Ahora la pelota. La pelota está encima, debajo. ¿Cómo se decía debajo? Under. Under, very good. Under, o también podemos utilizar below, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión vamos a utilizar under. Ahora el gato, mire dónde está el gato. El gato está, the cat is, está cerca, está lejos, está al lado, está al lado. next to, ¿no es cierto? Very good. Next to, al lado. Está al lado del sillón. Ahora aquí dice la mesa. Mire, la mesa del sillón. ¿Qué está? La mesa del sillón. Cuando había un pequeñito espacio, ¿cómo le decíamos? ¿Al lado o cerca? Near. Near, cerca, very good. Near, cerca. Vamos a ver la siguiente. Nos dice la alfombra. La alfombra en relación al piso. ¿Qué está la alfombra en relación al piso? In front of, behind, between, near. I'm from off. Está on, very good. On, está sobre, ¿no es cierto? Sobre el piso. La alfombra está sobre el piso. The carpet is on the floor. Ahora la lámpara en relación a la mesa. Mire, la lámpara en relación a la mesa. ¿Qué está? On. On, very good. Está on the table. The lamp is on the table. Very good. Ahora mire las flores. Las flores en relación al vase. ¿Qué es el vase? Al florero. Al envase. Es ¿qué están las flores en relación al envase? In, porque están dentro, ¿no es cierto? In, very good. Ya, ahora aquí nos dice, aquí nos quedó, the flowers are in the vase. In, very good. Ahora acá nos dice, the table is the chair and the armchair. Entonces, ¿en relación a qué? A la silla y al sofá, al sillón. ¿Qué está la mesa? Bedway. Entre. ¿Cómo era entre? Bedway. Between. Between. Ahí nos dice, the table is between the chair and the armchair. ¿Sí? Entonces, chicos, de esta forma se utiliza las preposiciones de lugar. Esto es lo que vamos también a reforzar la siguiente clase y nos veríamos con ustedes el siguiente viernes, chicos. Eso sería todo.